significa en el plano político. Se habla de una revolución contra el capitalismo como tal, porque se atribuye al capitalismo una cierta explotación del trabajo y el origen de la pobreza de la clase obrera. Entonces, alguien podría hacer una revolución como la que hizo Fidel Castro y el Che Guevara, una revolución socialista. Es posible a corto, a mediano, a largo plazo. El zapatismo propone una revolución más allá del capitalismo, más allá del liberalismo, volviendo a la comunidad como punto de partida. Es posible a corto plazo para toda la población urbana, o quizás fuera un ideal a plantearse a largo plazo y la solución adecuada a la temática actual de la pobreza en el mundo, pero que va a durar un siglo y medio para realizarse. Entonces, en la política no solo vale el proyecto, mejor, hay que ver la factibilidad, y la factibilidad a corto, a mediano y a largo. Y a largo plazo puede ser 2 siglos, y a corto plazo puede ser mañana, y mediano plazo puede ser una década. No es lo mismo. Esto para que ustedes empiecen a entender dónde estamos en México hoy. Muchos van a decir, este gobierno es reformista. Lo dicen mis compañeros de izquierda, del cual yo formo parte, y algunos marxistas del cual yo conozco a Marx muy bien. Y teóricamente, con respecto a uno que me criticaba el otro día en un artículo, teóricamente lo que Marx dice acerca del capital es adecuado. Y en ese sentido yo soy marxista. Pero lo que pasa es que eso, que es la esencia del capital, no se logra superar a corto ni mediano plazo, va a ser a largo plazo, y después de mucha historia y mucha lucha. Ya las revoluciones, ¡pum!, octubre del 17, y cambiamos el mundo, ya no van a funcionar en el futuro. Miren, en la Unión Soviética hubo una revolución en el 17. ¿Y qué pasó con la subjetividad de los rusos y de Kazajstán y de otras grandes repúblicas absorbidas? Cambió subjetivamente, empezaron a pensar de otra manera el consumo, la ética y todo. Se vino abajo la Unión Soviética, el Estado, y la gente adoptó al día siguiente pues el neoliberalismo. ¿Qué pasó? Salieron del muro de Berlín, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Cruzaron el muro de Berlín felices de que rompieron el muro y pasaron a la Europa occidental. Y lo que querían era comer plátanos. No habían comido plátanos nunca porque no llegaba la exportación tropical de Guatemala a los países socialistas. Eso es lo que buscaron más allá del muro. O tendrían que haber roto el muro y quedarse ahí y decir, bueno, ahora ellos tienen que aprender la nueva subjetividad que nosotros tenemos. No necesitamos salir despavoridos a querer comprar autos y bienes. Es decir, el consumismo capitalista y burgués habría crecido en la subjetividad del socialismo real. Socialismo real, no socialismo como tal, pero existe el socialismo como tal. Bueno, discutiremos. Pero la política entonces no es fácil, porque tiene que considerar todas estas cosas. El nivel económico es fundamental como institución. Quizás una de las instituciones fundamentales que determina. Para el marxismo era última instancia. Esta explicaba todo.
Pero para el liberalismo lo que explicaba todo era el Estado y la política. Y la economía tenía sus leyes propias que no había que mezclarse. Adam Smith mismo ya dice que no hay que meter el dedo en la economía porque hay un dedo de Dios que la organiza. Así que si usted mete el dedo arruina las cosas y ese es el pensamiento de von Hayek. El mercado tiene una lógica propia y no hay que meter mano. Si hay que meter mano es para destruir los monopolios que no dejan la libertad del intercambio y la competencia, dice von Hayek, el inventor del neoliberalismo. Pero entonces hay que destruir los sindicatos. Porque los sindicatos son un monopolio que exige el aumento del salario del obrero y el salario tiene que dejarse que se decida en la libertad del mercado. O es decir, miren qué interesante el uso del concepto de libertad y de monopolio. Los que tienen el monopolio son los obreros cuando piden que le suban el salario y que no se determine el salario por la competencia del mercado, donde no hay que meter mano. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Pero supone algo absurdo lo que dice von Hayek, que es el fondo del liberalismo. Von Hayek, economista austríaco de la New School of Economics, muy amigo de Popper, del Popper que los filósofos hemos soportado. Y que en esta facultad se enseñó como la lógica filosófica y epistemológica, siendo un neoliberal rematado. Lean La sociedad abierta y sus enemigos de Popper. La sociedad abierta es Estados Unidos, la sociedad del mercado, y sus enemigos son los que pretenden luchar contra el capitalista, como los socialistas y otros. Y esos son los enemigos de la sociedad abierta, o es decir, la sociedad cerrada. Popper y Mario Bunge enseñaba lógica con Popper y en esta facultad durante muchos años tuvo mucho estudio, pero es lamentable lo que decía Popper. Pero en fin, esa es una visión política del lógico. La economía entonces es una institución que no tengo tiempo de explicar, podríamos dedicar un curso. Pero también hay otros niveles materiales. El tema ecológico para mí va creciendo y en realidad se entendió el tema ecológico como un capítulo de la economía. Pero ahora casi estamos a la inversa. Ahora la economía va a empezar a ser un capítulo de la gran ciencia ecológica. O es decir, la sobrevivencia de la humanidad va a empezar a ser objeto de una ciencia o de un grupo de ciencias que por supuesto debe primero que todo redefinir la ciencia económica, que se transforma en un capítulo. Porque la ecología lo que estudia es justamente la sobrevivencia de la humanidad. Y si hay un principio material, es la vida. Y esa vida es objeto de la ecología. La ciencia moderna, desde Bacon, que plantea la hipótesis, y luego todos los que seguirán, Newton hasta Einstein, funcionaron a partir de una ciencia mecánica que descubría algunas cosas de las que son y no veía el efecto negativo de su cumplimiento. Entonces la gran ciencia descubría el átomo y veía cómo se lo podría usar y de pronto se hace la bomba atómica. No se había previsto esa posibilidad.
Se pensó que era la gran solución de fuente de energía, pero de pronto se vio que era peligrosísima y es mejor que la dejemos quietita porque nos vamos a enterrar. Pero en la biología se entra, por ejemplo, con la farmacología en la medicina y se dan pues píldoras y medicamentos, pero no se ven los efectos. Entonces, el efecto es terrible en muchos casos para la vida. Y ese no haber visto el efecto hace que la ciencia esté puesta en cuestión. ¿Y qué decir la tecnología y demás? No hay tiempo demasiado, pero voy a volver sobre el tema porque el tema crucial hoy en la humanidad, el nivel material ecológico. No soy un ecologista, estoy planteando la política, pero en la política la sobrevivencia de la humanidad no es evidente y el camino que hemos emprendido es un suicidio colectivo, pero todavía no tocamos la negatividad. Hay otro tema material, otro nivel, que es la cultura. Y ahora mejor van a entender lo que es material. Material es la cultura. ¿Por qué? Porque es el que da contenido a la vida humana. Los grandes mitos populares de la humanidad son los que dan sentido a la vida. Me preguntaron sobre la dignidad de la vida. Muy bien, es un tema. Pero otro, y quizás más importante, es el sentido de la vida. Ahora, algo tiene sentido en tanto guarda lugar en una totalidad. No es lo mismo significado que sentido. Significado es decir, esto es agua. Pero esta agua tiene sentido en tanto yo tengo sed cuando doy mi clase. Pero si agarro esto y se lo tiro a alguno, a ustedes, dice el profesor, eso no tiene sentido. No es lo mismo que significado, porque en la clase no es asunto de tirarle a un alumno el agua. Eso puede ser carnaval cuando estamos tirando agua para divertirnos. Pues si no tiene sentido, o si yo me pongo a bailar ahora aquí, y voy a decir, no, esto no es clase de baile, sino que es una clase política, y dice, no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene un lugar dentro de la totalidad significativa funcional. Claro, en ese sentido, la vida, porque es única, porque no forma parte de una totalidad, sino que es la totalidad. Podríamos decir que no tiene sentido, porque no es una parte que se define por el todo, sino que es el todo mismo. Sin embargo, los grandes mitos de los pueblos son los que crean una narrativa para dar sentido a la vida y a la muerte. La ciencia dice, esta persona ha muerto. Bueno, qué lástima, lo enterramos. Y en cambio, en todas las culturas, el pueblo le da un sentido a la muerte. En todas. Tengo un libro sobre el sentido de la muerte en todas las culturas. En 20 sentidos. El Asia, el África, entre los aztecas. Y bueno, unos dicen que hay inmortalidad, el otro que hay resurrección, y crean narrativas sobre lo que acontecería después de la muerte. El científico va a decir, mire, usted no tiene ninguna prueba de nada de lo que acontezca después de la vida. Nada. Y entonces ahí habría que pensar en la apuesta de Pascal. Pascal era un gran matemático y tiene un libro que se llama Le Pensée, los pensamientos de Pascal. Y hay un punto donde
está un capítulo que es la apuesta de pasaje, la apuesta. Y esa apuesta se puede formular más o menos de la siguiente manera. No tengo ninguna prueba posible científica de la sobrevivencia de un muerto. Ninguna. Pero yo apuesto que fuera posible. Apuesto. Y construyo mi vida desde esa apuesta. Y entonces mi vida comienza a tomar otro sentido completamente distinto. Y también la muerte. Por ejemplo, se muere la viejita o el viejito y le dice a la pareja, ya nos vemos. ¡Pum! Y murió. Pero estuvo sufriendo y la viejita o el viejito dijeron, hasta luego. No fue tan trágico como Babeuf, que hizo la revolución de los iguales en el 1792 y le dice a su esposa, educa a nuestros hijos como un mártir, como hijos de un mártir de la libertad. Yo me interno en la nada. Va a ver. Esa otra parte de la apuesta. Y no, eso ya no es apuesta. Esto ya es razón científica, pero es bastante trágico para el hijo. Mientras que el caso de los aztecas y todas las culturas, empezando por la egipcia y la palestina y la hebrea y la cristiana y la musulmana y todas las culturas, dan un sentido a la muerte que a su vez se vuelve sobre la vida y la ilumina de otra manera. Es un mito de que haya un juicio final. Eso no lo inventaron los judíos ni los cristianos, sino los egipcios. Pero piensen ustedes que una persona crea en el juicio final, como eran todos los egipcios y casi toda la humanidad semita. Son miles de millones de personas que creen en algo. Cada acto que hacen, el más secreto, lo han visto desde el juicio final. Y dicen, un día lo van a ver todos. Puede decir, es como si se hace público el acto más privado. Y entonces uno dice, ese día sería muy vergonzoso para mí. Hay un libro que se llama La subjetivación del juez. Si yo meto al juez en mi subjetividad, que sería la conciencia ética, cuando hago algo malo me remuerde. No debía hacer eso. ¿Por qué? Porque mis hijos van a llevar un nombre malo, porque no es digno de la honestidad de mi persona. Pero si a su vez lo piensan desde un público ante un juicio ético, cobra la fuerza. Entonces, no está contra la razón, pero ayuda a dar sentido. Es toda una construcción poética que ayuda para la vida. Bueno, eso es también la cultura. La cultura es el modo como yo interpreto mi vida, como yo hablo en una lengua, como yo proyecto desde esa lengua, esa historia, mi vida y la de mi patria, y lo que da sentido a la existencia. Ese nivel cultural es un nivel de contenido, y como es de contenido, es una institución de la materialidad, o es decir, dirigida a la vida para darle sentido. Entonces, un pueblo que tiene tradiciones firmes y que tiene una reflexión sobre esa
existencia y tiene sabios, es un pueblo que puede vivir en mayor orden y no caótico y tener una conciencia ética, y eso es un enorme, iba a decir valor, sí, un valor positivo, porque su fin es la vida. Entonces, el campo político es atravesado por otros campos materiales, ecológico, cultural. Voy a hacer así. Y estos determinan acá un nivel material de la política, que es justamente el nivel de los problemas sociales también de la política. Y entonces tenemos ahí una posibilidad de empezar a entender. Hay un nivel material de las instituciones, pero hay un segundo nivel, que es el nivel de la legitimidad de las instituciones. Miren lo que digo. Las instituciones son fuertes y se cumplen cuando los sujetos de una comunidad cumplen con las exigencias materiales, pero lo hacen no solamente individualmente, sino lo hacen comunitariamente. Tienen que llegar a acuerdos cómo afirmar la vida. El cómo es la manera como, es la forma como se afirma la vida. Y a ese nivel es donde se encuentra Kant. Kant no le interesa la materialidad. Él dice, el imperativo consiste en obra de tal manera, en alemán de tal manera es una palabra muy chiquita, es so. S-O. So. Obra así. Así, es una palabra chiquita. Pero habla del cómo, la forma, la manera, el procedimiento. Obra con un procedimiento donde la máxima de tu voluntad, que es el juicio práctico que ya he explicado, valga como ley universal. Puedes decir que todo otro en tu lugar haría lo mismo. Y debo decir que esa exigencia de obrar así es de la conciencia ética, es estéticamente expresada para los niños por un autor italiano que inventó Pinocchio, el Pinocho, que cuando decía una mentira, wow, se le alargaba la nariz. Eso, cuando yo era niño, me apasionaba. Y había una película, Pinocho, yo la veía y él se lo traga la ballena y todo. Pero es una historia poética y cultural maravillosa de lo que es la conciencia ética, porque el chiquito que tenía en su, que era la conciencia, es la conciencia ética que decía Pinocho, has hecho mal, y entonces se alargaba la nariz. Eso es una manera de hacer las cosas, hacerlas bien o hacerlas mal. Claro, en la política, ¿cómo llamamos eso? Hay que leer a Habermas o a Apple. Habermas, todas sus obras, la primera etapa hasta el 1974, era un miembro de la Escuela de Frankfurt
izquierda, socialdemócrata, que conocía mal a Marx, pero conocía bien a muchos otros autores, y que ahí se convierte al pensamiento de Apple y le llama la razón discursiva. Entonces, claro, hay que tragarse todo Habermas, me duró años para poder ahora en una clase dar una indicación mínima. Pero es genial, porque entonces trabajando el imperativo categórico de Kant, lo actualiza al siglo XX. ¿Y qué dice? Primero, somos miembros de una comunidad, ya superamos el liberalismo individualista. Y para que algo valga, ¿qué significa valer? ¿Qué significa validar? ¿Qué significa validez? Es válido aquello que todos aceptan. La validez de un procedimiento o de un juicio es la aceptabilidad de ese juicio. Aceptabilidad, no estoy hablando de la aceptación, que ya es realizada. La aceptabilidad. Cuando una comunidad acepta algo, cuando da las razones, cuando algunos dan las razones que los otros no pueden refutar porque no tienen mejor argumento, y dicen, bueno, tenemos que aceptar lo que has dicho porque no sé cómo destruir tu argumento. Es una teoría de la argumentación racional. Pero cuando una comunidad discute distintas posiciones y cada uno da libremente, con igualdad de derechos, sin violencia, etc., su opinión, cada uno, y logran racionalmente aceptar todos una, porque es la única que se sostiene por el momento. Eso en la que estamos de acuerdo es el consenso. Y eso, como todos hemos participado libremente, es válido. Y como es válido, lo que se haga a partir de eso, que